Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Como esta es una reflexión, solo vamos a leer la palabra y luego hacemos una breve reflexión. Espero que usted esté conmigo y, si es posible, si cree que le puede servir, hacer unas notas mucho mejor. Voy a leer 2 de Pedro, capítulo 3, verso 1, este párrafo hermoso de este capítulo, y lo leo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día del Señor vendrá en el momento que nosotros esperamos. Muchas personas saben que el Señor Jesús volverá otra vez, pero, como dice el apóstol Pedro, muchos están descuidados, y para los que están descuidados, el Señor vendrá como ladrón en la noche. El apóstol en su carta nos dice así: esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esta es la santa palabra del Señor. Después de haber leído esta porción textualmente, estos 13 versículos, vamos a hacer algunas reflexiones. Primero, la primera reflexión que quiero reflexionar o mencionar un poco es que la iglesia del Señor siempre debe tener presente las palabras de los profetas de Dios en la Biblia. Tome nota de esto. Dice Pedro: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador
dado por vuestros apóstoles. Realmente es bien problemático. Yo no sé qué sentirán los pastores que todavía creemos en las Escrituras. Los pastores que creemos que la Biblia es la palabra escrita de Dios. No sé qué sentirán con la terrible indiferencia que hay en los creyentes. Es terrible que ellos están como dormidos, como hipnotizados. No quieren nada con la Biblia. Y aquí el Espíritu Santo dice que la iglesia del Señor debe estar atento y que debe tener presente siempre las palabras de los profetas de Dios y sus santos apóstoles. Hay creyentes que dicen que están esperando al Señor y ni siquiera leen la Biblia. Vivir así es estarse engañando a uno mismo. Si creemos en la Biblia como la palabra de Dios, debemos obedecer sus enseñanzas, creer sus promesas y vivir en santo temor de Dios. Esa es la primera reflexión. Pero también el apóstol aquí menciona la razón del por qué el Señor amonesta estas palabras de que estemos atentos a sus promesas. El apóstol dice que en los últimos tiempos habrían burladores de las promesas de Dios. Dice el apóstol, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Está diciendo el apóstol que los burlones, ellos usarían el argumento de la tardanza en la venida del Señor. Y esto lo usarían como lo están haciendo los incrédulos de hoy, diciendo que no ha venido, como dice la misma palabra aquí. Siempre han dicho lo mismo y que ya viene y nunca viene. Eso es lo que dicen los inconversos. Escuchemos las palabras de Pedro. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Esto es lo que dicen los incrédulos de todos los tiempos y de nuestros tiempos. Pero los burlones, dice el apóstol Pedro, ignoran dos grandes hechos. Primero, Dios envió juicio y destruyó al mundo en los tiempos de Noé. Ahí vemos que Dios cumple sus promesas y también sus amenazas. Estos ignoran, dice Pedro, voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, tal como Dios lo había profetizado o lo anunciaba a través de sus siervos y especialmente de su siervo Noé. Así cumplió su palabra. Esta es una prueba de que Dios cumple sus palabras. El otro hecho que ignoran los burlones es que el Señor en su juicio traerá fuego al mundo por la maldad humana. El verso 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esta es una advertencia. Como Dios cumplió sus promesas o sus amenazas a la gente de los tiempos de Noé y también a la gente de Sodoma y de Gomorra, también cumplirá las amenazas para nuestra generación pervertida de nuestro tiempo. La pregunta que a veces nos hacemos nosotros, ¿por qué se ha tardado la segunda venida de nuestro Señor? ¿Por qué? Un escritor dice así, la demora de Dios en cumplir su promesa no se debe, como la demora de los hombres, a la incapacidad e ignorancia o inconstancia para guardar la palabra, sino a causa
de su larga paciencia, o sea, la longanimidad de Dios. Dios Dios se ha tardado no porque sea incapaz de cumplir sus palabras o de que tiene mala voluntad. No, Él ha tardado su promesa porque es largo en paciencia y tiene paciencia para con los hombres, dándoles lugar para que se arrepientan. Otro hermano dice, Dios no mide el tiempo como los humanos. Dios está por encima del tiempo. Por eso Pedro dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Solamente Dios conoce los tiempos y sazones en que han de ocurrir los acontecimientos del futuro. Y lo que tenemos que hacer nosotros es dejarlos en sus manos. Lo mismo que los tiempos de nuestras vidas personales. Porque Él sabe lo que hace y, repito, Él no mide el tiempo como nosotros, pues Él es Dios. También dice Pedro que la tardanza de la segunda venida de nuestro Señor es para la salvación de muchos. Segunda Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la razón de su tardanza. Él no quiere que nadie se pierda. Él está dando tiempo a la humanidad para que se arrepienta. Hoy en estos mismos días, hoy estaba leyendo que dicen que hay una amenaza de una tercera guerra mundial. Otros están diciendo que hay amenaza de que el planeta desaparezca. Para mí, esas son cuestiones dichas por mentes sin esperanza, corazones vacíos sin esperanza. Nosotros sabemos que es verdad que el planeta va a ser quemado por causa del pecado humano, pero a su tiempo. No es que los planes de Dios se van a interrumpir. Dios cumplirá sus palabras. Otra cosa que quiero reflexionar es que dice que el Señor vendrá sin previo aviso. Eso dice Pedro. Ya nos ha dado señales suficientes para que estemos listos, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Pero ¿para quién vendrá como ladrón en la noche? Para los que están descuidados. Para ti que estás pegado al celular, para ti que estás pegado a la computadora, para ti que dedicas tiempo a ver novelas, a ver películas, a ver pornografía. Para ti vendrá como ladrón, pero para los que lo están esperando, no vendrá como ladrón porque lo están esperando. Pedro dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán, escuche esto, con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La pregunta que haríamos aquí entonces es, ¿qué debemos hacer los creyentes en Jesucristo para estar preparados cada momento nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, estar atentos, como dijimos al inicio, a sus palabras, a las palabras de Dios. Alguno dirá, pero pastor, yo acepté a Jesucristo y no estoy cuestionando eso. Pero si en verdad lo aceptas como tu Salvador personal y como el Señor de tu vida, obedece la palabra de Dios que te cuesta. ¿Para qué engañarse en un tema tan delicado? Entonces, ¿qué se debe hacer? Hay que estar preparados cada momento, como si hoy viniera nuestro Señor. Mira lo que dice Pedro. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, hablan los cielos y la tierra. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y también en el versículo 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Oiga, estas no son amenazas solo por ser amenazas, son palabras del Eterno
porque sus palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué esperamos los cristianos? Según esta porción bíblica, ¿qué esperamos los cristianos? Pedro dice, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nuestra morada, dice el apóstol Pablo, no está en la tierra. Somos peregrinos aquí. Nuestra mirada tiene que estar como Abraham y los otros grandes profetas de Dios, en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta esperanza es real, es una esperanza viva, porque se basa en el Cristo vivo que ha resucitado al tercer día, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Nuestra esperanza no es un mito, ni una utopía, o sea, un sueño que nunca se realiza. Nuestra esperanza es real. Es una esperanza, como dije, una esperanza viva. El mismo Pedro dice que está asegurada en los cielos por Dios mismo. Ahora, los hermanos en la fe, tal vez que me están escuchando, pensarán, es que el hermano pastor es un pastor demasiado exigente, o que es un pastor demasiado apegado a la Biblia. ¿Y qué quiere que haga? Yo no soy hombre llamado para divertir la gente, para engañar la gente. No, soy llamado para hablar la palabra de Dios. ¿Qué hace un profeta de Dios? Un profeta de Dios dice lo que Dios dice. Ese es mi trabajo. En conclusión, las profecías nos han sido dadas no solo para informarnos o para satisfacer nuestra curiosidad. Las profecías fueron dadas por los santos hombres de Dios para incitar el esfuerzo ético, inculcar la elevada respuesta moral de la fe y la acción en términos de amor obediente hacia el Señor. De ahí que Pedro diga, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, compórtense como personas que tienen esperanza con un comportamiento santo en una sociedad sin esperanza. La creencia en la segunda venida de nuestro Señor Jesús y la santidad están íntimamente ligadas. Si no se vive en santidad, no se está preparado para la venida del gran día de Dios. Prepárate entonces para el encuentro con Dios. No des la espalda a la palabra de Dios, porque un día la vas a necesitar. Está escrito, el que da la espalda a mis palabras, yo le daré la espalda cuando esté en tremenda necesidad. Padre, muchas gracias por su palabra. Ruego que bendiga a toda persona que escuche este mensaje. Bendice su familia, bendice todo lo que tenga, Señor, en sus manos. Ayuda a mi hermano que está pasando muchas dificultades, el que está desanimado, Padre Santo, ayúdalo para que siga adelante. Que esta palabra le impulse a mejorar su vida espiritual y su relación contigo. En nombre de Jesús. Amén. Mi hermano amado, Dios lo bendiga. Gracias por estar con nosotros hoy. Espero que el mensaje de hoy haya sido de gran bendición para su vida. Hasta pronto. Dios nos bendiga.